¿Cómo les va? Bienvenidos a Para Su Salud. Hoy estamos en Buenos Aires, merced a la invitación de Bayer Conosur para la presentación de una nueva droga, que en un ratito vamos a estar charlando y les vamos a estar mostrando las distintas entrevistas que realizamos aquí. Por ahora nos volvemos a Córdoba para hablar de rehabilitación. ¿Cuánto influye el estrés y la situación que vivimos en la República Argentina para poder rehabilitar a una persona? Y eso obviamente que influye directamente a la salud. De lo que emocionalmente te afecte, te va a afectar a tu salud. Hace algunos años incorporaron la parte deportológica a la rehabilitación. En su momento era una gran expectativa y terminó siendo un gran éxito. ¿Cómo se te ocurrió incorporar la deportología dentro de la rehabilitación? En realidad no es algo que lo haya acá, puede ser que sí, pero es algo que fue lo que introdujeron en Cuba, allá por la década de finales de los 80, o el año, estoy ahí con los tiempos, 87, 88, que una doctora, porque fíjate, es algo interesante. Hace años se decía el tema de las horas de rehabilitación, que si se da muchas horas, bueno. Y el punto en eso interesante, cómo se introdujo tantas horas en un programa de rehabilitación de una persona. Fue precisamente aplicando principios del deporte. Claro. Por ejemplo, lo que es volumen y la intensidad y descanso. Entonces se empezó a dosificar las cargas. Hay varios métodos de dosificar, entonces se utilizó el método ondulatorio de las cargas, que es el que usa el deporte de alto nivel. Se fue modificando a partir de ese método, se fueron modificando estos principios, volumen e intensidad, y era lo que estaba dando la cantidad de horario, que en realidad esa cantidad de horas es carga, que tú la vas regulando teniendo en cuenta otros principios, entre ellos las particularidades del paciente y desde el punto de vista cuál es la intensidad de la lesión que tiene. Existe la posibilidad de tratar en Córdoba el trastorno obsesivo compulsivo mediante radioterapia. ¿Cómo accedemos al tratamiento? Sí, siempre tiene que venir ya con un diagnóstico evaluado por psiquiatría. Siempre el paciente va a estar bajo tratamiento médico. No quiere decir que porque hagamos la radiocirugía él va a dejar la medicación. Generalmente hay que esperar más o menos un año después de haber hecho la radiocirugía para evaluar si se puede ir disminuyendo la dosis de la medicación para irla dejando poco a poco según el efecto obtenido. Cuando hablábamos de las arritmias me dijiste que entre un 70 y un 80% de efectividad en este caso para el trastorno obsesivo compulsivo inmanejable y o para la cuestión de la epilepsia, ¿cuál es el resultado? Para obsesivo compulsivo generalmente oscila entre el 65 y 70% de respuesta y para epilepsia sí es un poco más alto, entre el 70 y 80%. Es decir, sí, que aquellos que se aferraron a ver, no quiero decir el cuantito, pero que se aferraron a la historia del aceite de cannabis porque no había alternativa, hoy tienen alternativas. Sí, sí hay. ¿Cuáles son los síntomas que nos indican que estamos ante una fisura anal? Tiene un dolor que nosotros llamamos bimodal. ¿Qué significa esto? Que en el momento en el cual la persona va de cuerpo, tiene un dolor agudísimo. Siente como, lo describe como que le está pasando vidrio por el ano. Porque realmente tiene una fisura, es un corte, ¿sí? Es una herida. Una herida, claro. Una herida. Es agudísimo. Luego hay una calma que dura unos 30 minutos y después empieza un dolor que va aumentando y ese segundo dolor tiene que ver ya no con la herida, sino con el espasmo que le genera el músculo del ano que ha quedado expuesto por la herida, ¿sí? Entonces cuando uno le hace
un gráfico al paciente de cómo es el dolor, el paciente dice, así me duele a mí. Claro. Entonces uno, en la misma semiología o en la misma semiografía del dolor, ya intuye que lo que le está pasando es una fisura anal. Y a veces puede tener un despeño, pequeño sangradito en el momento de la evacuación, que es muy distinto al sangrado hemorroidario, que suele ser abundante o más abundante. En la fisura puede ser una gotita, que puede ser porque se abrió un poco más la brecha, digamos. Nos vamos a la primera pausa desde Buenos Aires, ya regresamos.